tardes. Creo que, no sé si me están recibiendo bien Guido y Guillermo. Así es, Víctor, te escuchamos bien nosotros. Espero que vos también a nosotros. Sí, medio con ruiditos, pero estamos bien. Ahí estamos bien. Bueno, Víctor, la verdad es que estamos en un día viernes en el que yo la verdad perdí la esperanza de que esta semana se resuelva este tema, porque entiendo que se está dilatando mucho y se trabaja mucho en la dilación de la solución al conflicto docente por una de las partes que tiene que arreglar, la parte más principal, que es la del gobierno. Y temo, y debo decirte, que la semana que viene tengamos la misma suerte, es decir, o la misma desgracia en tal caso, que es que perdamos una semana más de trabajo de docentes y de clases por parte de los alumnos, porque me parece que están muy distanciadas las partes. ¿Cómo lo venís analizando vos a este tema? Porque me parece que hay diferencias sustanciales entre lo que se pide, se plantea y lo que el gobierno me parece propone, ¿no? A ver, Guillermo, en primer lugar, cada día que pasa, los docentes ponen en riesgo el sustento salarial que es necesario para poder, digamos, vivir no solamente este mes, sino el mes próximo. No es menor, no es para nada menor que el docente cada día que pase sepa que su salario está más en la calle que en la casa. Y esto realmente genera una gran angustia en los docentes y ya utilizan distintas metodologías para hacerse ver, para lograr torcer la voluntad del gobierno y sentarlos en una mesa de negociación. ¿Qué argumentos utiliza el gobierno para poder decir que no puede charlar con los autoconvocados? El argumento que dice básicamente es que tenemos gremios y que como no tenemos organización ni institucionalidad, los responsables somos nosotros. Y tenemos que decirle a este gobierno, al ministro Villada, al mismo gobernador Sáenz, a Dipayur, que nosotros tenemos muchas fotos. Tenemos fotos sentados con Altuve de Perota, o Altuve en ese momento. Tenemos fotos con Bancauler. Sí. Tenemos fotos hasta con el mismo Dipayur. Claro. Tenemos hasta un acta escrita en el marco de una justicia con el juez Costas en el 2007, cuando el gobierno no nos quería recibir. En el ámbito de la justicia sentó a ambas partes para poder lograr una negociación. En esta historia de los antecedentes, tenemos no solamente legitimidad, sino también un marco legal que ha permitido a los autoconvocados resolver los conflictos. Sí. Ellos dicen, vayan a las elecciones de los gremios. Ellos saben que, por ejemplo, UDA, el secretario general de UDA, Sí. no llegó por el voto de los afiliados, llegó por la decisión de una conducción nacional que lo puso en esa mesa. Que AMET y ADP han tenido elecciones discutidas por los tribunales electorales que ellos han elegido y han manipulado, impidiendo que las listas opositoras lleguen a ser conducción. Entonces, cuando ellos nos dicen que la razón por la que no pueden dialogar con los autoconvocados es porque no tienen legalidad, tenemos legalidad no solamente en el ámbito de la justicia salteña, sino también le decimos que las representaciones gremiales nunca han dado posibilidades a que los docentes tengan elecciones transparentes. Pero además no es la intención de ningún delegado de la provincia de Salta ocupar cargos electivos, ocupar cargos gremiales. No es el interés. Si fuera el interés, iríamos a las elecciones, seguro. Claro, Quizás claro. a Villada sí le interese el cargo, porque Villada, cuando era secretario de gobierno municipal, trabajaba para ser secretario de gobierno provincial. Y antes de que llegue a ser secretario de gobierno municipal, seguro que cuando aspiraba a un cargo, lo aspiraba porque quería llegar a otro cargo. Pero esa lógica no es la de los docentes. La lógica de los docentes es lograr un salario digno. Y aquí me quedo en el segundo punto. En el tema económico y en el tema salarial, a Salta siempre lo han ninguneado. Sí. Dicen ellos, Villada dice que el argumento es, tenemos el sueldo mejor que otras provincias. Cuando la línea de pobreza está en 67.577, quizás la provincia de Salta está un poquito más cerca
de traspasar esa línea que muchas otras jurisdicciones como Santiago, como Tucumán. Pero fruto de que, Guillermo, fruto de que el autoconvocado, el docente autoconvocado, no le quitó el caballo de encima, o no le dejó el caballo puesto encima al gobierno, obligándolo siempre a tratar de tener una recomposición salarial digna. Esta cuestión de que nosotros tenemos un salario mejor es porque es fruto de la lucha. Hagan el balance, 2019 y 2020 tuvimos 2 luchas en el 2019 y una lucha en el 2020 porque comenzó la pandemia. Y en el 2021 sería la 4ª lucha, porque no le sacamos el caballo de encima, porque el trabajador de la educación de Salta no quiere estar bajo la línea de la pobreza. Y el tercero, el último, que tiene que ver con las paritarias nacionales. Las paritarias nacionales siempre fijan un acuerdo nacional en donde las provincias pueden o no aceptar esas propuestas. Sí, sí. Generalmente las toman como techo, no las toman como piso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, claro, esto? sí, claro. Es decir, nadie va a decir, por ejemplo, la Nación estableció que hasta diciembre el docente que recién se inicia va a tener 40.000 pesos. Va a tener un salario inicial de 40.000 pesos. El nuestro está en 26. ¿Estamos o no? ¿Qué es lo que propone la provincia? Va a proponer seguro un salario muy cercano a los 40.000, pero recién en diciembre. Y aquí me detengo. ¿Cuándo lo va a implementar? En diciembre. Claro. Cuando el ejercicio anual es de 12 meses, no de un solo mes. Entonces, cuando hablan ellos de que hasta ahora dieron el 31, es mentiroso, porque el 31 traducido en plata es 25, 26%. ¿Por qué? Porque van siempre poniendo en menos proporcionalidad en los distintos ítems que tenemos dentro del salario, que no lo voy a explicar porque es muy difícil. Sí, es engorroso, Pero sí. En vez de recibir el 31, nosotros estamos recibiendo el 27 y el 28. Es decir, que no estamos recibiendo sobre 10 pesos, 36 pesos, para ser claro. Estamos recibiendo sobre 100 pesos, 28 pesos. Y esto está claro en cuanto a que, por ejemplo, el docente que tiene 60.000 pesos, cuando recibe el 15%, no va a recibir 69, va a recibir 66, 67. Pero lo peor de todo, y aquí me detengo, los más viejos como yo, sí, cuando vamos a ver el recibo de sueldo decimos, tengo un 15% de aumento, contento. Cuando veo el aumento mayor es en el impuesto de las ganancias. Quiero comparar el impuesto de la ganancia del ministro y del diputado con el impuesto de la ganancia que yo cobro, siendo el docente más viejo y con mayor jerarquía. A mí me descuentan 41.000 pesos de impuesto de la ganancia. Al diputado le descuentan 11.000 pesos de impuesto de la ganancia. Al ministro no lo sé porque no me muestra el recibo. Claro, así es muy desventajoso. Entonces el aumento es una zancadilla. Y además siempre el aumento con todos estos ítems en realidad son vidriosos, digamos, pues no son tales, y es cierto, siempre vas detrás del número inflacionario. Vos llegás a empatarlo en diciembre, pues ya en enero ya partiste con la desventaja de vuelta. Y te aumentan en diciembre sobre un básico de enero, no sobre el básico de noviembre. ¿Se entiende o no? Sí, claro. Si vos tenías 100 pesos en noviembre y te aumentaron el 31%, tendrías que tener 131.000 pesos. Sí. Y el nuevo aumento tendría que hacerse no sobre 100, sino sobre 131. No, te aumenta sobre 100. Por lo tanto, no es el porcentaje que te dicen que te coloca. Pero estos juegos, Guillermo, se pueden discutir en una mesa. Sí. Estos juegos, estas cuestiones, se pueden discutir en una mesa. Yo me acuerdo cuando estábamos en el Cabildo, el juez Costa, que creo que falleció, dijo, creemos un espacio para discutirlo. Nos fuimos al Poder Judicial para discutirlo. Urtubey no quería recibir a los autoconvocados, recibía a los gremios, mandaba al secretario de gobierno a recibir a los autoconvocados y mandaba a otro a recibir a la otra parte de autoconvocados. Porque Urtubey tuvo años enteros de luchas digamos, docentes. Se dio cuenta que no podía no charlar. Y Sáenz, en el 2019, como era el primer año, fue a la plaza, hizo una payasada, después los llevó al centro vecinal, les endulzó el discurso y a partir de ahí decidió no hablar con nadie más. Pero no es que no habla en el tema conflicto, en conflicto, no hable nada. ¿Se entiende contigo? No hable nada. No habla con los directores de los colegios para saber cómo aplicar un protocolo de
de pandemia, Ajá. no habla con los directores de los colegios rurales para ir cambiando la modalidad de la escuela rural, Sí. con el fin de que no queden chicos sin educación secundaria obligatoria, pero tampoco queden docentes sin horas, no habla con los chicos que tienen inclusión o que necesitan ser incluidos a través de un polo y ya le han quitado la posibilidad de hacer, digamos, de continuar en sus horas cátedras y quieren cerrar el polo digamos, de ingreso de los alumnos que tuvieron problemas por cualquier tipo digamos, de familiares o laborales y quieren volver a reinsertarse en el sistema. No dialoga con nadie, Guillermo, no dialoga con nadie, no crea espacios de diálogo. Yo como director de colegio no lo vi al ministro de Educación en un ámbito de una reunión general de todos los directores, nunca, en 2 años de gestión. Claro. Ahora, este problema, yo quiero hacer una distinción, acá, porque yo tengo algunos años y recuerdo el problema de Romero con los docentes y aquella famosa marcha de las tizas, que fue un hecho muy violento, tremendamente violento. Pero quedaban pocos años de Romero en la vida política como gobernador de Salta. Llevaba ya unos cuantos años y se le planteó el problema, claro. 97. Exactamente. Y llevaba algunos años ya como gobernador, pero en el último tramo de su gobernación empezó a tener estos problemas y a perder peso específico en la sociedad, en la última parte. Urtubey lo mismo. Urtubey en la última parte, producto del desgaste, con 12 años. ¿Te acordás, Guillermo? Quiso ser presidente, tuvo el paro y le restó bastante. La Acá en Salta me acuerdo, creo que salió cuarto, quinto, no me acuerdo, en la elección. Y el problema es que a Sáenz se le plantea en el año y medio. Lo que pasa es que no hay una discontinuidad. Hay una continuidad. Claro. Hay una continuidad de políticas, digamos, referidas al sistema educativo y educación. Sáenz, cuando asumió, demoró casi en 3 meses para armar el gabinete educativo en forma completa. Nosotros ingresábamos en marzo y no teníamos todavía supervisores para poder establecer líneas de trabajo en el ámbito donde nos estamos moviendo. Y nombró a su vez en el gabinete educativo personas que para mí no tienen experiencia de gestión. Ni Canepa en materia educativa, ni la Secretaria de Gestión, ni la Secretaria de Planeamiento. No tienen experiencia de gestión. Empezó la pandemia y yo te digo la verdad, Guillermo, nos costó muchísimo desde las instituciones construir todo un mecanismo y que con todas sus deficiencias no alcanzó a cubrir las demandas. Sí, lo hablamos el año pasado, me acuerdo. Sí. En conectividad. Sí, correcto. No creó espacios en donde la educación se convierta en una prioridad, no solamente en las decisiones, sino en el debate. Todas las políticas nacionales, lo que hacía Canepa y Sáenz es aplicarlas directamente. ¿Estamos o no? Sí, directamente, sin una propuesta jurisdiccional clara, construida, debatida, consensuada. Desde la educación te estoy señalando. Desde el punto de vista general, político, yo creo que las figuras que aparecen, Divasur, es continuidad en la política. Divasur fue ministro de Educación del gobierno de Urtubey. ¿Está o no? Y ahora ministro de Economía. Y hoy notamos esa continuidad. Claro. Divasur fracasó como ministro de Educación en la resolución del conflicto. Yo estuve en ese conflicto. Y sin embargo hoy está también teniendo las llaves de la bodega, la llave, ¿cómo se dice? Sí, del tesoro. El tesoro, sí. Y él es el que está tomando quizás una postura. Dicen que en el gobierno siempre hay sectores duros y sectores blandos. ¿Estamos o no? Sí, sí. Aquí ya no hay que distinguir sectores. Prorrogar al 26 una paritaria es provocar. Y más claro. aún en un día en que se realizó una marcha multitudinaria. Eso es provocar. ¿Estamos o no? Sí, sí. No interesarle para nada la realidad de los chicos. ¿Saben qué? Anoche pasaba un papá, estábamos en la legislatura, y dijo, ¿vieron cuando hay un enfermo? Sí. Tenemos que esperar hasta que haya un lugar en terapia intensiva para que el enfermo se cure, pero el enfermo se me muere. El alumno hoy no está en clases. Sí. ¿Ustedes creen que el alumno tiene tiempo de esperar a las paritarias? ¿Está o no?
para que de una vez por todas se abran las escuelas? Decía, la paritaria es lejos, la paritaria queda muy lejos, el problema lo tenemos ya, el problema hay que resolverlo ya. Y han inventado esta historia de que con las paritarias recién vamos a poder tener reuniones. Y ya al mismo tiempo te provocan diciendo a los autoconvocados no los recibimos porque no son legales. Insisto, no solamente hay legitimidad, sino hay legalidad. Hay antecedentes judiciales que dicen claramente que los autoconvocados han dialogado y han resuelto conflictos. No vengan con la historia que no representan a nadie, porque sí representan. Y al mismo tiempo hay que señalarle también al ministro Villares, ¿cómo puede ser que un delegado diga, me han elegido en la asamblea y ya con esto tengo el derecho a sentarme frente a ustedes? Mire, a Villares lo eligió una sola persona, yo no lo elegí. No estaba en la lista cuando fue elegido el gobierno de Sáenz. Sáenz lo eligió él. Por tanto, si hablamos de cantidad, a Villares lo eligió solamente uno. A nosotros, a los delegados que estamos, yo no soy delegado, pero los delegados que designamos, lo designó una gran masa de docentes que establece que ese es el representante genuino para dialogar el salario, y no los sindicatos que están todos atravesados por elecciones, turbias, que impiden que su representación pueda servir para sentarse a discutir un conflicto. Por lo que te escucho decir y por lo que les voy preguntando a la mayoría de los docentes, supongo que este conflicto no lo destraban estos dos ministros, a menos que realmente acerquen una propuesta que supere las expectativas de ustedes. Ahora, eso es más raro que perro verde que ocurra. ¿Cómo lo ven? Mira, en primer lugar, la propuesta que hace la Asamblea es del 25% sobre el 36% para cerrar diciembre. La Nación dio el 10% más sobre los 36%, el 8,1%. ¿Estamos o no? Sí. Y el 8,1% lo dio a noviembre para sentarse en noviembre de nuevo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bien. ¿Estamos de acuerdo en ese análisis? Sí, estamos de acuerdo. Nosotros estamos diciendo, queremos un 25 hasta diciembre. Hasta diciembre. Sobre el 36 ya dado. Exacto. Otros dicen, el 61%. Sí, es lo que creemos que puede servir para superar, digamos, no solamente el índice inflacionario, sino para acercar más el salario básico a, digamos, a la línea de pobreza que está ahora, en Víctor, 5,77. Ahora, estamos de acuerdo que ustedes piden un 25, nadie en una negociación se sienta con lo justo. Uno siempre pide más para tener margen de negociación. Por ende, repregunto, pueden arreglar por un poco menos de 61, pero no por 45. Eso lo decidirá la fuerza de la gente en la calle, con un porcentaje muy alto de paro. Por eso hay que seguir